Bueno, seguimos el recorrido, ¿cierto?, de los distintos lugares que tiene el este de la provincia de Mendoza. Realmente, usted sabe que yo me sentía preocupado porque ningún político, gente sí, no porque no sea gente, sino gente en particular, me había manifestado que veía muy bien que recorriéramos los lugares anecdóticos, físicos y tradicional o histórico, ¿en cierto?, de la zona este. Y bueno, les gustaba, ¿en cierto? Algunos desconocían el lugar, otros decían que habían ido porque lo habían visto en los programas, pero ningún político me había manifestado que realmente los atraía. Cuando hubo un concejal de San Martín que me pidió, ¿en cierto?, algunas referencias sobre el programa, se las dimos y entonces nos sentimos bien, porque no ha caído en saco roto realmente, Javier, esto que estamos haciendo, que es recorrer los lugares históricos y importantes, bellos que tiene la zona este en general. Exactamente, lo habíamos manifestado en el programa anterior. En este caso estamos en la Plaza General San Martín. La plaza departamental. Exacto, la plaza más importante en cuanto justamente al lugar que se ubica, que tiene el departamento más poblado de la zona este. Hemos estado también recorriendo allí Palmira, hemos estado en La Colonia, hemos estado en Junín, estamos buscando algunos lugares donde justamente, y todavía nos quedan varios todavía. Así que bueno, estamos tratando de ir mostrando lo bello que tenemos aquí en la zona este. Bueno, y realmente también quiero hacer notar de que alguien me dijo, cuando quieran pueden venir a mi empresa. Y lo vamos a hacer también, porque no es privativo únicamente lo público, sino también lo privado, ¿cierto? Exactamente, para también mostrar el trabajo de muchos que llevan años y años trabajando y tratando, por supuesto, ¿no?, que la sociedad que tenemos aquí en este punto importante de la provincia de Mendoza sea cada día mejor. Bueno, junto a las imágenes que están acompañándonos, yo quiero darle un mensaje. Por eso tenga usted muy bien en cuenta lo que le estamos diciendo en este momento. Si sos de la zona este, La Paz, Santa Rosa, San Martín, Rivadavia, Junín o Palmira, tu lugar para vivir o invertir está más cerca de lo que pensás. Pueblo Nuestro, cerca de tu familia, de tus afectos y a metros del acceso este, con conexión directa a todo el Gran Mendoza. Un lugar que crece con obras, nuevos servicios e infraestructura, consolidándose como una de las zonas con mayor proyección del este mendocino. Pueblo Nuestro, una realidad que sigue creciendo, pensada para vivir hoy y proyectar a futuro. Bueno, el Mundial prácticamente, ¿en cierto?, ya está junto a nosotros. Por eso en el programa anterior, ¿en cierto?, nos referíamos a él. Estamos refiriendo al fútbol, ¿cierto?, el deporte número uno de los argentinos, por lo menos, ¿cierto? Pero la política realmente nos atrapa y nos hace partícipe día a día por sus diferentes manifestaciones en diferentes áreas. Exactamente, bueno, la Copa del Mundo va a tener un interín en cuanto a la política, pero después de que finalice esta, ya se va a empezar a vivir, creo que de lleno, lo que van a ser las elecciones del año que viene, Guillermo, donde no solamente vamos a estar renovando los distintos departamentos aquí de la provincia de Mendoza, los intendentes, sino también vamos a tener un nuevo gobernador y principalmente se va a buscar, vamos a ver entre quiénes la posibilidad de estar allí en Casa Rosada, es decir, ser el presidente de la nación argentina. Bueno, a muchos les llamará la atención porque dirán, pero ¿cómo? Si este año no hay elecciones. Bueno, no hay elecciones este año, hay recién en el 2027, pero se han adelantado todos los términos. Todos los límites que teníamos dentro de la materia política se han adelantado. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses en juego. Se elige presidente de la nación, se eligen gobernadores, se eligen legisladores nacionales, se eligen legisladores provinciales, se eligen intendentes, se eligen concejales, todo el año que viene. Exactamente, va a ser un año muy, muy cargado, pero que va a arrancar apenas finalice la Copa del Mundo, vamos a tener. Y ya se habla, Guillermo,
de que el oficialismo, recordemos que hoy la responsable del armado político del gobierno nacional es la secretaria general de la presidencia, la hermana justamente del jefe de Estado, es decir, Karina Milei, ha situado a Mendoza, principalmente a Alfredo Cornejo, como uno de los aliados más importantes en busca de lo que ellos consideran la posible reelección de Javier Milei. Bueno, para eso, ¿no es cierto? Hay una mesa política, Sí. Javier, ¿no es cierto? Como vos decís, está encabezada por Karina Milei. Exacto. Ella es la manda más, ella es la que digita y ella es la que manda toda la realidad política del país en este momento. ¿Quién es la segunda? Porque realmente hay gente que la secunda ahí y está junto a ella. Eduardo Menem, Sí, Lule, ¿en cierto? Sí, está hoy hay un enfrentamiento muy importante con Santiago Caputo, que fue el encargado de la diagramación de todo lo que fue la campaña de Milei para llegar a ser diputado Sí. de la nación y bueno, principalmente después lograr ser el presidente de los argentinos. Hay enfrentamientos muy, muy importantes dentro de este núcleo que es el más cercano al presidente de la nación. Claro, y recién se me había traspapelado el nombre de Santiago, de Diego Santilli. Diego Santilli, sí. El ministro del Interior, ¿no es cierto? Que entonces, Karina, Menem y Santilli son la mesa cabecera, ¿en cierto? Sí, la mesa chica, ¿en digamos. cierto? La mesa política que está manejando los destinos, como decimos, del país. Y luego se va a incorporar una primera tanda de gobernadores, una primera tanda, ¿en cierto? Que tienen mucho que ver con la realidad del país. Que primero, en la línea de largada, ¿quién está? Alfredo Cornejo. Sí. Realmente un aliado, ¿no es cierto?, político que tiene Milei en este momento. No es de su partido, pero ya lograron un acercamiento en la elección anterior. Y además de lo que tiene que ver justamente con lo que ha sido plegarse por parte del gobernador de Mendoza a muchas políticas que se han instalado desde la nación, también recordemos que el electorado aquí en la provincia ha sido muy acompañante de las diversas elecciones hacia lo que tiene que ver justamente con la figura de Milei, donde ha sacado, junto con la provincia de Córdoba, los dos principales márgenes de diferencia con respecto a la oposición. Claro, a lo mejor Mendoza no tiene la superpoblación, ¿no es cierto?, de Sí. cantidad de votos, hablando de cantidad de votos, ¿no es cierto?, pero es un referente político y está dentro de las 5 provincias que tienen mejor economía, de a lo mejor en el país. Exacto, y bueno, Mendoza recordemos que es de la cabecera de la zona Cuyo, entonces también tiene su lugar estratégico. Bueno, ahora dentro del proyecto RIGI, uno de los impulsos principales que tuvo el gobierno después de lo que fue su triunfo en las elecciones de octubre del año pasado, Mendoza ocupa un lugar muy importante en lo que justamente es para el gobierno la entrada de divisas. Se habla de que de aquí hasta el año 2030 la Argentina podían ingresar por año más de 100.000 millones de dólares en lo que tiene que ver justamente con lo que es gas, principalmente cobre, también el agro, o sea, dejar de tener el problema que habitualmente hemos tenido en nuestro país, que es la escasez de dólares. Y bueno, y Mendoza cumple un papel importante ahí. Sí, sin lugar a dudas. Realmente la economía tiene mucho que ver. Y unos se preguntarán, ¿por qué no han tomado medidas antes? Bueno, porque no se podía antes, sí, a lo mejor, o porque la realidad era otra, tanto del país como del extranjero. Estamos en una época de crisis, políticamente hablando. Hay guerra que tiene repercusión mundial. Bueno, hay muchos factores que tienen realidad. Y recién decíamos que a la mesa política que está manejando los destinos de la Argentina, políticamente hablando, soy reiterativo, ¿cierto?, la integraba sobre todo Cornejo, decíamos, ¿cierto? Sí. Pero también lo acompaña el gobernador del Chaco y Frigerio, que es el gobernador de Entre Ríos. Exactamente. Es la primer tanda de gobernadores que van a acompañarlo. Exacto, van a ser los primeros que van a estar dentro del armado político de cara al 2027 y después, por supuesto, hay una segunda tanda de gobernadores. Hay algunos inconvenientes porque quizás no son tan cercanos como los 3 que vos mencionaste y además en algunos casos no son reelegibles. Esto juega mucho en cuanto a lo que es el peso político, porque sabemos, Guillermo, que cuando un gobernador no tiene la posibilidad de reelegirse, pierde mucho peso. O algunas tienen problemas, ¿es cierto?, como el gobernador de Tucumán, claro, que tiene un enfrentamiento interno,
¿no es cierto?, con Mansur. Con Mansur. Entonces realmente no puede largarse de la pileta todavía porque las condiciones no están dadas, pero sí lo puede hacer como hacer con Poggi, que es el gobernador de San Luis, ¿no es cierto?, Orrego, que es el gobernador de San Juan, que también están preparados, ¿no es cierto?, para tratar de llegar a un acuerdo, ¿no es cierto?, con el gobierno nacional. Exacto, Guillermo. Esto tiene que ver con la política nacional y el armado que ya se empieza a palpitar después de lo que va a ser la finalización de la Copa del Mundo. Yo creo que va a terminar el partido y muchos ya se van a sentar a rosquear, como se dice habitualmente. Y bueno, y muchos siguen, como dijimos en el programa anterior, ¿no es cierto?, haciendo promesas para que se extienda, que Argentina salga campeón, que realmente es lo que queremos todos, ¿no es cierto? Pero ellos para que se extiendan los festejos y se olvide un poco la realidad. Y esa realidad, ¿cuándo está? Ya que la gente realmente está en una mala situación económica en este momento. Exacto. ¿Te parece que pasemos un poquito, Guillermo, a lo que tiene que ver con la política provincial? En este caso, lo que es un proyecto de ley. Antes, con tu permiso, le quiero dar un consejo a usted de una realidad. Si sos de la zona este, La Paz, Santa Rosa, San Martín, Rivadavia, Junín o Palmira, tu lugar para vivir o invertir está más cerca de lo que pensás. Pueblo Nuestro, cerca de tu familia, de tus afectos y a metros del acceso este, con conexión directa a todo el Gran Mendoza. Un lugar que crece con obras, nuevos servicios e infraestructura, consolidándose como una de las zonas con mayor proyección del este mendocino. Pueblo Nuestro, una realidad que sigue creciendo, pensada para vivir hoy y proyectar a futuro. Bueno, luego de este interesante consejo que brinda Constructora Colonial, nos vamos a la política provincial. Porque recién hablábamos de lo que está ocurriendo en la nación, Javier. Exactamente. Bueno, se ha presentado un proyecto de ley, más precisamente lo ha hecho el senador que pertenece al espacio de Cambia Mendoza, este hombre originario del departamento de Maipú, Néstor Majul, que habla de la eliminación de las elecciones de medio término, Guillermo. Sí, habla de la eliminación. Majul, ¿es cierto?, por sus antecedentes políticos, ¿en cierto?, está metido en el tema, realmente, y él de esto conoce mucho, porque fue candidato 2 veces a intendente de Maipú, porque fue encargado de la seguridad de la provincia de Mendoza, porque se fue con otro cargo a la nación, que ahora vuelve y es senador de la provincia de Mendoza. Bueno, sigue viviendo de la política, entonces tiene tiempo para pensar esto, pero yo personalmente, no estoy de acuerdo con el proyecto que ha presentado y puedo decir por qué, Javier. Sí, le recordamos a la gente, la idea es eliminar las elecciones de medio término, es decir, Sí. aquellas denominadas elecciones legislativas que tuvimos, por ejemplo, en el 2025. Esto está en consonancia con la Ley de Autonomía de los Municipios, donde también se eliminarían para los consejos deliberantes lo que tiene que ver con estas elecciones y unificar directamente lo que serían las elecciones ejecutivas, aquellas donde vamos a estar eligiendo al gobernador, con lo que tiene que ver también con los intendentes, los concejales, los diputados, los senadores, y que sean solamente cada 4 años. Bueno, son las denominadas elecciones intermedias, como se le llama, que son intermedias entre uno y otro mandato, como ser del gobernador o del presidente. Exacto. Es cierto, son realmente, para mí, son importantes. ¿Y por qué yo le decía que como ser no estoy de acuerdo? Porque Majul, en un momento determinado, en una nota que le hicieron sobre este mismo tema, él dijo que cuando van los legisladores, nos fijamos en el que va primero nada más y no sabemos quiénes van en la lista, ¿no es cierto?, que van 5 o 6 de acuerdo al sector electoral que tengamos. Pero usted se imagina en una boleta única, Javier, Sí. en una única, en que está el presidente, que está Boleta única de papel va a ser el claro, sistema propuesto. el gobernador, el intendente. Entonces menos se van a fijar si se elige todo eso junto en los legisladores, Sí. y menos en los concejales. No porque no tengan valor, tienen muchísimo valor y son muy importantes para el sistema democrático. Pero seamos realistas, si esta se quiere eliminar y se quiere dar a conocer realmente como debe ser todos los candidatos, no creo que esto influya mucho en sacar las elecciones intermedias. Claro, los puntos donde ellos hacen hincapié, Guillermo, primero tiene que ver con lo que denominan políticas públicas.
la consolidación de una política que pueda llevarse a cabo durante 4 años. Según dicen, esto es dentro de los argumentos que se esboza justamente en este proyecto de ley, al haber elecciones cada 2 años, vivimos en campaña, no se pueden consolidar proyectos políticos. Esto, sumado a que Mendoza, el gobernador solamente puede tener un periodo que dura 4 años y no es reelegible, no le permite una determinada gobernabilidad y llevar adelante una política de Estado, y también hacen hincapié en los costos políticos y en los costos económicos principalmente que tiene el realizar elecciones cada 2 años. Estos son los puntos que ellos esbozan. Pero no dicen nada, en cierto, de la atracción, es cierto, que se pierde para los legisladores cuando hay candidatos para el Ejecutivo. No dicen nada. Tampoco dicen cómo va a ser, porque en este momento tenemos ya legisladores que están llevando 2 años y le faltan 2 más. ¿Cómo vas a hacer si cumple la mitad de la Cámara? La mitad de la Cámara se renueva cada 4 años, ¿cierto? Sí. La mitad. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Van a tener que hacer otra ley para subsanar el problema? Tampoco dicen cómo se va a subsanar ese problema. Y tendríamos también que reformar 2 artículos, ¿cierto?, de la Constitución de Mendoza. 2 artículos. Y no se puede hacer el 70 y el 78. ¿Cierto? Si no hay una convocatoria especial para eso. Sí, lo que también se menciona, Guillermo, dentro de lo que justamente estamos haciendo referencia, que las elecciones cada 4 años, lo que haría es eliminar, digamos, una especie de referéndum que existe, que es para ver cuál es el pálpito de la ciudadanía de los 2 años, que son las elecciones de medio término, porque muchas veces, principalmente los analistas políticos y también la clase dirigencial, ve cómo le fue en esas elecciones, y también ahí es como, digamos, una especie de clima social en el cual uno puede tomar una muestra y ver, che, ¿la ciudadanía está conforme o no con la gestión que estoy llevando a cabo? Y bueno, pero tampoco se dice que, en cierto, ¿quién es el causante de todo esto, que es el derroche económico que hay a veces cuando hay elecciones? Porque se está hablando de que se va a restringir en ciertos gastos, en cierto, se van a evitar otros gastos. Son los políticos. ¿Quién no va a conocer el listado de los que integran toda la lista? Los políticos. ¿Quiénes son los que se quieren reelegir elección tras elección? Los políticos. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Cambiar un poco la mentalidad del político en vista a las actividades que quiere desarrollar, que en un futuro cercano, ¿cierto?, pueden ser realidad como no pueden ser realidad, pero en la que tiene que intervenir usted como ciudadano, como el derecho que tienen, ¿cierto?, por el sistema democrático que tenemos, a votar. Sí, acá hay cambios que se darían a nivel nacional y a nivel provincial. A nivel nacional, desde el gobierno se está impulsando la eliminación definitiva de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las denominadas PASO, y aquí en la provincia de Mendoza, en conjunto, se ha presentado este proyecto de ley para lo que corresponde justamente con la eliminación de las elecciones de medio término. O sea, que si se avanza en estos 2 sentidos, Guillermo, podríamos tener un cambio muy brusco para los próximos años. Claro, y en la Nación también, Javier, hay otra cosa que quieren eliminar, o que ya lo han eliminado en muchas ocasiones, es que es la ley del lema. Sí, la ley del lema. Bueno, esto me parece que podemos llegar a coincidir mucho. Que en Mendoza no hemos tenido, gracias a Dios, la misma, pero que hay provincias que tenían una chorrera de lema, es cierto, que luego lo juntaban y con eso conseguían ganar. Habían elecciones, Guillermo, en algunas provincias, principalmente del norte de nuestro país, donde podías llegar a tener hasta más de 30 boletas de distintos partidos. Una locura realmente. El costo. Después también lo difícil que es para las personas diferenciar. Porque vos tenías algunos candidatos que de las 30, por lo menos en 18 estaban. Entonces, esto sí me parece que cuando uno ve los pros y los contras, pero definitivamente la balanza está inclinada para el lado de eliminemos esta ley de lemas. Y bueno, por eso hay políticos que no quieren que haya boleta única. Claro. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque está el dicho, al río revuelto, ganancia de pescador. Entonces, al río revuelto, al haber un montón de listas, un montón de boletas, etcétera, etcétera, algunos pasan desapercibidos, que es lo que quieren y persiguen algunos. Yo creo que todos vamos a coincidir en que le tenemos que simplificar las elecciones a las personas,
a los ciudadanos que van y sufragan, y también buscar sistemas que sean más económicos. Estamos en pleno 2026, donde hay muchas cosas que todavía seguimos desde el siglo pasado. En eso vamos a coincidir todos. Después vamos a ver los mecanismos y cuáles son las acciones que se quieren llevar a cabo. Y bueno, Javier, hemos hecho un recuento rápido, Sí. ¿cierto?, de la situación actual, tanto de la nación como de la provincia, en los temas más importantes. Vamos a ver cómo prospera esto, si se da o no este proyecto de ley, que sabemos que si lo ha presentado Majul es porque viene con la venia de Cornejo. Y sin lugar a dudas, ¿No? es un muy buen soldado, o sea, vive haciendo la venia. Así que bueno, Guillermo, nos reencontraremos dentro de algunos días nuevamente aquí en la banca. Bueno, y no se olviden, ¿cierto?, que la banca usted la puede ver de diferentes maneras, porque hacemos en realidad las necesidades de la gente y usted es parte de la misma.